sobornar para que maldijera al pueblo de Dios, y una asna, una mula le habla. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero lo que yo sí le quiero decir, que Satanás también es muy, ¿cómo hace? Astuto. Entra en la serpiente. Recuerde, él es siempre en todo quiere imitar a Dios. Y él está viendo nomás donde y ve a la serpiente y la ve que es astuta y por ahí se mete. Ahí vemos a este personaje, la serpiente. En el segundo versículo de Génesis 3:2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ahí vemos también a Eva hablando con la serpiente, ¿cierto? Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí entra la crisis, aquí entra el pecado. En el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar. Para no perdernos mucho e irnos paso a paso, ¿qué le parece si hasta aquí lo dejamos con la primera historia y del Génesis y de la explicación? Ahora nos vamos a nuestros tiempos, a la aplicación de estos tiempos. Eso mismo que hizo Satanás, la serpiente antigua, astuta y engañadora, eso mismo que Satanás hizo de venir y buscar el momento en que la mujer está, como quien dice allí. Quizás en ese momento ya tenía días ella pasando y viendo el árbol, pasando y viendo el árbol. Entonces la serpiente astutamente viene y toma ocasión. ¿Cuántas veces ahora en nuestros tiempos no nos sucede que el diablo empieza a trabajar poco a poco? Empieza a trabajar en la mente, empieza a decir: mira, si tú ni esto, mira, si tú hicieras esto, tú pudieras tener aquello, tú pudieras hacer esto, tú puedes ser más. O si no te quiere elevar mucho, te pone muy por abajo. Eso hace el diablo. El diablo te engaña de tal manera que o te dice: mira, tú puedes ser, como le dijo a ella, pueden ser como Dios. ¿Sabe Dios que van a ser como Él, conociendo el bien y el mal? Y Él se atreve a contradecir lo que Dios dijo. No van a morir. Hoy, ¿qué te dice el pecado? Nada más un poco. No está mal. Solamente con que si le fallas a Dios, luego te arrepientes y todo está bien. ¿Qué pasa hoy en día con el engaño de la serpiente? No ha cambiado, es la misma estrategia de la antigüedad. Viene astutamente y viene a hablar, porque tenemos que entender que Satanás sí habla, y habla todos los días, y habla de muchas maneras. Habla por la televisión, habla por los acontecimientos, habla a nuestra mente, habla y habla y habla. Entonces nosotros tenemos que estar listos, sabios, apercibidos, porque ya el Señor nos ha dado la victoria. Cristo Jesús vino a vencer. Él vino a hacernos saber que en Él somos más que victoriosos. Ahora no nada más vino a vencer por nosotros y hacernos más que vencedores, sino que vino a darnos la victoria para que sigamos continuamente venciendo al maligno. En otras palabras, como el dicho que yo tengo, no me gusta darte el pescado, me gusta darte la caña para enseñarte a pescar. ¿Sí? El Señor diciendo: no nada más te voy a dar la victoria sobre el pecado, sino que también te voy a dar la caña para que tú venzas. ¿Cuál es esa caña para nosotros? La autoridad. El Señor me dijo y le dice a usted y a mí: te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa maligna, y nada te dañará. El Señor nos da la autoridad sobre las fuerzas del mal. Entonces vemos que en el Génesis Dios trae un inicio donde ahí nos muestra la creación y nos muestra también qué sucede, una crisis. Pero volvamos, no nos vamos a quedar en la crisis de Génesis, sino que vamos a darle la solución de estos tiempos. ¿Cuál es la solución de estos tiempos? Cristo. Hablábamos en aquel resumen, decíamos ahorita que lo que trata el libro de Génesis es de la gracia de Dios. Y es un favor inmerecido. No estamos aquí porque merezcamos estar aquí,
No estamos aprendiendo hoy de Dios porque le estemos haciendo un favor a Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Pero sin embargo, Él sí viene y se sienta y ahí está con nosotros y nos enseña que tiene un propósito. Entonces yo le doy gracias al Señor por su bendita palabra, que no nada más me muestra qué sucede, dónde sucede, cómo es que suceden las cosas, por qué sucedieron, sino para qué. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, si nosotros nos brincamos de dónde, cómo, cuándo y por qué, ahorita estamos viviendo, por así decirlo, los tiempos para qué. ¿Para qué Dios permite esto? Para hacerme a mí más que vencedora. ¿Para qué Dios permite que yo sepa que la serpiente habla con la mujer y la engaña? Para ahora decirme, yo te doy la victoria en Cristo Jesús. En otras palabras, no nos podemos quedar detenidos como muchas veces, como la mujer ahí se quedó viendo el fruto prohibido. Tenemos que aprender en nuestro caminar diario con el Señor que no nos podemos quedar detenidos viendo el pecado, viendo la maldad, viendo a Satanás y oyendo a Satanás hablar. Porque no nos pasa que estamos en la televisión, tú puedes estar viendo algo de lo más espiritual, de lo más en la búsqueda con Dios, pero un anuncio pasa, pero un tráiler de una película pasa. Vas manejando, es imposible, no podemos ir en el freeway manejando y con una venda en los ojos. Obvio que vas a ver muchos postboard, vas a ver muchos anuncios donde se ve de todo. Yo ahorita que venía manejando de la casa de la pastora para acá, yo me estaba mirando ese anuncio que está ahí en el Loop 12. Y digo, ¿qué persona con una mente tan mal, tan sucia, tiene eso colgado allá? Y nadie se levanta para decir, ¿por qué estás haciendo esos dibujitos? Estás dibujando unos pollos, pero con otro mensaje. Realmente no tiene sentido. Sin embargo, estamos tan adormecidos en esta sociedad que no nos levantamos en huelga. Y venía yo pensando, ¿cómo quisiera uno decir, bueno, vengo, si hacen ¿cómo se dice suit en español? Si se hacen, se me fue la palabra, demandas. Si se hacen demandas, si se hace una demanda por tantas cosas que andan demandando, ¿por qué no demandan como eso? ¿Por qué no demandan eso que cuando vas en el camino todos lo pueden ver? Y ya unos niños a una edad más adolescentes ya pueden entender la maldad detrás de eso. Mas sin embargo nos hemos quedado de brazos cruzados. Cosas que deberían de caer, no, ahí está, ahí usted va manejando, ahí está el licor, ahí está el cigarro, ahí está la prostitución, ahí está todo. Todo está puesto ahí y ni quien diga nada, porque hay un mundo de comercio, hay un mundo en la actualidad que todo se maneja por poder, por dinero, por aún influencia. Pero sobre todo, ¿sabe que hace mucho el Señor me dio un sueño y me muestra desde el cielo y me hace que veas bien? ¿Y sabe qué me mostró? Que usted sabe, ¿ha visto la maquinita del Pac-Man? ¿Cómo va? El Pac-Man, ¿cómo va? Come. Así me enseñó el Señor cuando me enfocó bien para ver hacia la tierra. Miré los edificios y las calles. Y es cierto, cuando tú vas en un avión y tú te pones a ver hacia la tierra, cuando se empieza a despegar el avión, tú empiezas a ver cómo están todas las ciudades divididas así como en cuadritos, ¿verdad? Y bloquecitos y todo eso. O sea, cómo se dividen las calles. Cuando tú vas a las alturas, tú vas viendo la ciudad cada vez más diferente. Pues de esa altura desde arriba hacia acá fue como Dios me dio el sueño y me mostró a ver que mucho de lo que hay aquí es puro comercialicismo, puro estar consumiendo, puro consumismo. Es puro taxes. Es puro compra, viene San Valentín, viene la Pascua, viene la Navidad, todo es consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las tiendas? Te ponen todo lo que la gente corre a estos tiempos, ¿cierto? Es como esa fruta, o sea, cuando tú vives de una manera que dices, ¿por qué yo me voy a doblegar a lo que este mundo me ofrece ahorita? No, en vez de eso, ¿por qué no lo invierto en algo que sea de beneficio? Entonces así vemos cómo entró la crisis, cómo habla allí, cómo en el Génesis se divide en dos partes. Primero la historia primitiva de la humanidad y la segunda parte al pueblo de Dios. Y poco a poco vamos a ir viendo por qué es el libro de los comienzos y qué aplicación le vamos a dar en estos tiempos. En otras palabras, en este tiempo de Génesis narra la historia de la creación, narra la historia de lo que sucede, narra la historia de la crisis también, pero no nos dice en sí para hoy en estos tiempos. No nos pasa así, que muchas veces escuchamos las historias de la palabra del Señor, pero luego como que te quedas allá y no entiendes mucho de lo que leíste.
Bueno, aquello que tú aprendes en Génesis, tú vienes y lo aplicas a la vida diaria y dices tú, yo no quiero ser como Eva. Yo no quiero ser como Eva, que si ya Dios dijo, no comas de este fruto, es prohibido. Tienes todo un huerto lleno, no nos pasa. ¿Cuántas veces el Señor no nos rodea de bendiciones, de favores y misericordias? Pero porque no tenemos lo que quisiéramos tener, nos es como ese árbol prohibido. Y sin embargo, a veces estamos nomás mirando y mirando eso que no tenemos. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que volteemos a nuestro alrededor y miramos todos los huertos, todo. A su tiempo el Señor da. Da, como dice la palabra del Señor, dice que aún las hojas de los árboles son para medicina, para nuestro cuerpo. Entonces el Señor sabe que nosotros tenemos que aprender a ir más allá de lo que el enemigo nos quiera presentar, a ver más allá de lo que la serpiente quiere que pongamos nuestra mirada, a escuchar más allá de lo que Satanás quiere que oigamos. Tenemos que aprender a poner este principio de la palabra del Señor, a no poner ni nuestra mirada, ni nuestra atención, ni nuestros oídos, ni mis emociones, ni nada en lo que el enemigo me quiere enfocar. Ahí pues, Génesis 3, del 1 al 24, habla de esta gran crisis, pero también habla de los acontecimientos que sucedieron. Génesis 4, del 1 al 26. Ahí empieza a hablar de todo lo que empieza a suceder. Empezamos a ver ahí a Caín, a Abel. Empezamos a ver ahí lo que sucede, este versículo que me gusta mucho, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué me gusta? No porque le doy un énfasis económico, monetario, no, sino que le doy el énfasis de la ofrenda. Cuando tú y yo venimos a Dios como una ofrenda, cuando tú y yo venimos a Dios como diciendo, Señor, yo no sé, yo no conozco, pero quiero aprender. Hoy en esta mañana estamos aprendiendo juntos. Quizás las primeras lecciones vayan a ser un poquito difícil de entender y explicar porque yo juntamente con ustedes estoy aprendiendo. Pero lo que yo sí sé es que el Señor me dijo, lo vas a hacer de esta manera. Vas a hablar el principio bíblico de Génesis, de cada libro que veamos. Pero la segunda cosa que va a hacer es que le vas a dar la aplicación a estos tiempos. Lo que te enseño allá, cómo lo vas a aplicar a estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que nos perdamos en que la Biblia es un libro que se vive diariamente. Ella se vuelve como parte de ti, tu carne, tu sangre, tu respirar, tu hablar, tu andar, tu reír, tu quejarte, tu todo se vuelve la palabra del Señor viva en ti y en mí. Pero si nosotros lo vemos como un libro nada más de historia, o como el libro, así como la palabra del Señor, como un libro fuera que no, sí es la palabra del Señor, pero me la está hablando a mí, que esa palabra quede en mi corazón, la pueda oír, la pueda atesorar, la pueda poner por obra. ¿Qué es lo que dice ahí en Génesis? La cita que le decía, cuando habla acerca de Caín y Abel. Por ejemplo, yo les decía que si leían ustedes, por ejemplo, los primeros capítulos, luego cuando nos volvamos a ver, usted mismo va a tener sus propios comentarios. En mi caso, le pongo un ejemplo. Si nos vamos ahí mismo a Génesis 4, del 1 al 26, a mí me llama la atención y a mí me llena y me ministra este versículo, el 26. Dice, y a Set también como hijo. Vamos desde el 25, Génesis 4, 25. Y aconteció de nuevo Adán, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese es el versículo que, por ejemplo, como le digo, que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Yo sé que lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero por ejemplo, vamos a suponer que yo soy la que estoy sentada y estoy escuchando. Y ya durante la semana yo leí, ¿verdad?, la historia de la creación. Recuerdan que le dije que íbamos a parar hasta el capítulo 9. Entonces vamos leyendo, pero ¿qué tal que en eso, esa palabra viva te toca a ti, te ministra a ti? A mí, ¿por qué me toca este versículo? Porque dice que hasta ahí los hombres invocaron a Jehová. Ahí empezaron a invocar a Dios. Quiere decir que Abel sí trajo una ofrenda a Dios.
Abel trajo su ofrenda. Abel mismo fue visto por Dios con agrado, pero luego Abel